Cacle, 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 cacle. Buenas noches, mis amigos. O buenos días, o buenas tardes. Pero aquí nuevamente con ustedes para presentarle una historia de misterio. Creo que más de terror, mis historias son de misterio, porque a mí me dejan como pensativa a qué se debió, por qué sucedió, etcétera, ¿no? ¿Qué tenía que ver con la persona? ¿Por qué tuvo que vivir esa experiencia? Yo antes ya les había comentado que las historias de terror, honestamente no me gustan, ni contarlas. Soy muy miedosa, me dan mucho miedo. Me gustan mucho las historias de misterio, aunque a veces había una amiga a la que se las contaba y me decía que a ella sí le daban miedo mis historias. Bueno, pues esperando que pases un buen momento y que te guste esta historia, te narraré lo siguiente que fue muy cierto. Y me fue contado, yo creo, hace aproximadamente unos 20 años esta historia por una joven que tenía 18 años en aquel entonces y me decía que cuando ella era niña vivía en una serie de departamentos que tenían hermosos jardines y que todas las tardes, aproximadamente a las 4 o 5 de la tarde, todos los niños de los departamentos bajaban a jugar, se apuraban a hacer la tarea porque era la costumbre antes, ahora todo ha cambiado, ¿no? Pero antes le pedían a los niños, nos pedían a nosotros los padres que hiciéramos antes la tarea, labores de la casa, aunque éramos pequeños, para acostumbrarnos a ayudar a la mamá y de ahí pues ya podíamos bajar o salir a jugar con los amigos. Y era algo precioso, ¿no? Porque veían ustedes que las bicicletas, o sea, los niños en las bicicletas, en los patines, haciendo rondas. El caso es que aquello era una algarabía, de veras estaba lleno de niños aquel lugar, ¿no? Entonces me comentaba que cada que ella bajaba a las 4 de la tarde, solo cuando bajaba a las 4, porque cuando bajaba a las 5, pues no sucedía. Se reunía con todas sus amiguitas y jugaban a la ronda, a las escondidillas, a las traes, etcétera. Pero ella me decía que cada que le tocaba bajar a las 4 de la tarde, siempre llegaba una niña toda vestida de azul, con sus zapatitos blancos, era rubia, con unas trenzas muy largas, ella era muy bonita, y jugaban juntas. Ah, pero no corrían, o sea, sus juegos eran bonitos porque decía, bueno, trazaban el famoso avión, jugaban al avión, etcétera, ¿no? Eran juegos muy sencillos los que ellas hacían. Y justo cuando empezaban a bajar los otros niños, de pronto la niña, ¡pum!, se desaparecía. La niña ya no estaba. Así como aparecía, desaparecía. El caso es que de pronto la niña dejó de venir o de ir pues al jardín y ella la fue olvidando, por alguna razón la fue olvidando poco a poco, hasta que desapareció de su memoria. Pasaron los años, porque eso ocurría cuando tenía aproximadamente 5 o 6 años, y cuando llega a los 18, que fue cuando me contó aquella historia, eh, ella fue invitada a una comida cercano a su casa. Era, me decía, a la vuelta de donde yo vivía. Y pues les dijo que sí, que nada más estaría un ratito porque ella tenía que presentar un examen y tenía que estudiar. Pero bueno, como todos se conocían ahí en la colonia, pues no solamente fue ella, fue toda su familia. Decidieron ir todos a la comida y pues toda su familia se quedó en la comida. Ella comió, convivió un ratito y pues se despidió porque ella quería llegar a tiempo para estudiar. Cuando ella va llegando a su casa para abrir la puerta, de pronto empezó a oír que alguien se quejaba. Era la voz de una mujer. Y cuando ella voltea, ve a una mujer, me decía, pues como grande de edad, chaparrita, gordita, muy gordita, y que venía toda bañada en sudor porque era una tarde muy cálida. Y que entonces le decía, ay, mi niña, antes de que abras la puerta, mijita, no seas mala. Llevaba un papel en las manos y iba todo sudado el papel.
y se lo extiende y le dice, fíjate que ando buscando a un sacerdote amigo mío porque tengo un problema. Yo le hablé por teléfono y me dio esta dirección. Me dijo que ahí yo lo podía encontrar y me urge hablar con él. Pero yo tengo un mal del corazón y me siento mal. Y bueno, yo quisiera que tú me dijeras con exactitud dónde es esta dirección. Ella tomó el papel todo mojado del sudor y leyó la dirección y sí reconoció la calle y le dio instrucciones de cómo llegar. Pero la mujer, pues quejándose de que se sentía muy mal por su enfermedad del corazón, le dijo, no seas malita, mi niña, llévame, por favor, hazme ese gran favor. Y ella, muy compadecida, pues le dice que está bien, que la va a acompañar a, a esa dirección, lo que es la inocencia, ¿verdad? De las jóvenes y de los jóvenes, porque sea como sea, son inocentes realmente. Entonces, agarra y la toma la mujer del brazo y empiezan a caminar a lo largo de la calle y no había nadie, amigos, es lo que ella me comentaba. Pues haz de cuenta que a esa hora las calles estaban realmente sólidas, dice ella, sólidas, o sea, solitarias. Nadie había en la calle. Y más con el calor que estaba haciendo, todos estaban resguardados en su casa, así que ni quien se diera cuenta que ella iba caminando con esa mujer a lo largo de la calle. Entonces toparon con pared porque había una escuela en el fondo de la calle, me decía ella, y tenían que desviarse a mano derecha, volver a subir y desviarse a mano izquierda y volver a subir para llegar a aquella calle. Entonces, ese fue el movimiento que hicieron, se desviaron a mano derecha, llegaron a la esquina y en la esquina se desviaron a mano izquierda y fueron a la siguiente esquina, pero antes de llegar a la siguiente esquina de esa calle, ellas iban platicando, pero ella voltea y se da cuenta que hay un auto negro con los vidrios polarizados eh, estacionado en la esquina y que había dos hombres altos, muy delgados, vestidos de traje con corbata, muy elegantes y sus lentes negros, oscuros, y de pronto ve cómo rápidamente los hombres se incorporan, estaban como aconchados con las manos metidas en los bolsillos y aconchados en el automóvil. Entonces ella ve cómo se incorporan y sacan las manos rápidamente de las manos de los bolsillos del pantalón y se dirigen hacia ellas y voltea a ver a la señora y se da cuenta que la señora les hace una señal con la mirada y con los ojos, mueve los ojos en forma de una señal, como diciendo, esta es la persona, ¿no? Sujétenla. Así, con su mirada dijo todo, con el movimiento de sus ojos. Entonces le dijo, señora, aquí la dejo, ya me voy, tengo que regresar. Y la señora le dijo, tú de aquí no te vas, ¿qué te crees? ¿Qué te piensas? Y entonces, como la llevaba del brazo, la enganchó con tal fuerza y la sujetó. Y la muchacha pues era muy delgadita, y pues sí tenía fuerzas, pero la señora tenía más fuerzas que ella, entonces ella decía, yo forcejeaba y quería zafarme y no podía, me costaba mucho trabajo. Y los hombres ya iban llegando, fue todo en cuestión de segundos, pero como la providencia de Dios, por eso esta historia, ¿no? Ella voltea y en eso ve a aquella niña, aquella amiga, pero la ve y dice, era ella, pero era una mujer, y llevaba dos niños, un niño y una niña a cada lado de ella, iban caminando en medio de la luz del sol, y entonces al verla le grita, mamá, mamá, ayúdame, mira que estos hombres me quieren llevar. En ese instante la mujer la suelta, los hombres voltean porque ya iban llegando a ella y ella aprovecha esa distracción para
terminar de zafarse de su brazo y correr a todo lo que daba a su casa, pero correr, 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 y medio volteó y vio que los hombres nada más se la quedaron viendo que iba corriendo la mujer y vio a la señora, medio vio, pero así, en un visaje, y la señora se los quedaba viendo con los niños agarrados de cada lado, ¿no? La mujer, aquella amiga que ella veía de niña, agarrando a los niños, sujetando, pero hubo algo que impidió que los hombres siguieran corriendo tras ella y la mujer, aquella mujer adulta, grande, viejita, no sé, aquella señora, tampoco corriera hacia ella, ¿no? Y ella dice que corrió y corrió hasta que llegó a su casa. Pero ella se quedó muy agradecida de Dios y muy agradecida de la presencia de aquella amiga que ella veía cuando era pequeña, pero que pudo reconocer su fisonomía. Era como ella, pero en adulto pude reconocer su fisonomía. Y sé que llegó para ayudarme, ¿no? Dios la envió para salvarme. Era un ángel y Dios la envió para salvarme. Entonces, fíjense, esta historia para mí está llena de misterio, porque Dios impidió el secuestro de aquella joven, como tantos jóvenes, ¿no? Me imagino, a veces uno dice, bueno, ¿en qué momento? ¿Cómo fue? Pero es que los jóvenes de verdad son tan inocentes, y no solo los jóvenes, también los adultos, sobre todo cuando son muy dados a ayudar a la gente, este, caemos luego muy fácilmente y decimos, ay, bueno, ¿y por qué hice esto? ¿No? Igual hubiera podido suceder algo. O sea, cuando nos piden ayuda, cuando nos dicen, oiga, mire, me puede indicar esta dirección, me puede guiar para este. Y sí sucede, nos sucede a muchos. Entonces, pues yo les dejo esta historia y se las dejo para que, como una historia de misterio maravillosa, en donde de verdad la mano de Dios estuvo ahí, la presencia de un ángel, pero también para que pues todos nosotros así como que reflexionemos un poquitín, que sí tenemos que ayudar a la gente, pero que también nosotros mismos tenemos que ponernos límites al ayudar, porque a veces como que queremos tanto ayudar que podemos salir en un momento dado perjudicados. Bueno, pues que estén bien, cuídense mucho y hasta la próxima. Cacle, 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 cacle.